Días a todos. Vamos a continuar con la clase. Nos habíamos quedado, bueno, ya habíamos visto y ya platicado del análisis sintáctico. Una pequeña introducción al análisis sintáctico. Platicamos qué es, ¿verdad? Qué se, cuáles son las características del análisis sintáctico, a qué se refiere cuando hablamos de segundo parcial sigue siendo el 25. Sí, segundo parcial sigue siendo el 25. Eh, por cierto, me mandaron cuál era el contenido, ahorita les digo. Todo lo del análisis léxico hasta las derivaciones de las gramáticas, ¿verdad? Entonces, está un poco más fresh porque no se les va a evaluar el L1, ¿verdad? Entonces, el que va a estar más cargadito va a ser el tercer parcial porque sería todo lo sintáctico, ¿verdad? Entonces, bueno, le voy a poner aquí para que se nos... todo el análisis léxico. Y gramáticas. Es lo que vendría siendo el segundo parcial. Bien, entonces, nosotros tenemos acá, habíamos platicado que el análisis léxico sintáctico era algo que para verificar el orden, lo que hacía era verificar una estructura gramatical, ¿verdad? Entonces, ya hablando de estructura gramatical, ya es algo que ya manejamos del lado de sintáctico. Platicábamos que necesitamos la gramática, el alcance del análisis sintáctico es enorme, ¿verdad? Platicamos de eso. Y platicamos de los dos tipos de analizadores, ascendente o descendente. Bien. Pero para ello, nosotros hemos estado platicando o hemos mencionado la estructura gramatical, que una gramática y todo. Bien. ¿Qué es una gramática? Bueno, una gramática es una estructura lógica y matemática. Entonces, esta palabrita matemática, que se nos quede bien clara, ¿verdad? Porque a lo largo de todo el curso de compiladores, hemos estado viendo que todo lo fundamento matemático está en todas partes, ¿verdad? Entonces, en ningún punto hemos dejado de ver leyes matemáticas. Por si ahí alguien nos llega a mencionar que para qué va a usar la matemática, pues ustedes ya con toda propiedad dicen, disculpen, pero todo el tema de las ciencias de la computación, programación y todo este mundo de los sistemas también, pues están basados en matemática, ¿verdad? Entonces, eh, como les digo, esa es la diferencia, siempre les hago esta aclaración, ¿verdad? O esta frase, esa es la diferencia entre un programador sencillo a un ingeniero, ¿verdad? Entonces, estructura lógica matemática con énfasis gramatical que describe un conjunto de reglas. Esta es otra palabra clave, es un conjunto de reglas. Entonces, en la gramática, yo voy a tener reglas. ¿Reglas qué? Gramaticales. Básicamente, voy a tener el orden. ¿Sí? Que definen un lenguaje formal para un flujo de entradas, comúnmente flujo de elementos gramaticales. ¿Quiénes son estos flujos de elementos gramaticales? Los tokens, ¿verdad? Entonces aquí nos olvidamos nosotros de de las cadenas. O sea, yo ya no, aquí en sintáctico, yo ya no voy a estar diciendo que eh, ya no voy a estar aceptando tal cadena con tal gramática, ¿no? O sea, aquí ya no hablamos y aquí ya no estamos hablando de cadenas. Aquí estamos hablando ya de tokens. O sea, yo ya no voy a estar aceptando cadenas a en- a nivel gramatical. Yo voy a estar aceptando tokens. Obviamente, nuestros ejemplos, pues, muy posiblemente los vamos a ver un 5 más 10, digamos, ¿va? Y vamos a hacer una gramática y todo. O sea, yo sé que esta es una cadenita, pero
me está representando a nivel de ejemplo, me está representando un token, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos claro eso. Y otro tema a tener en cuenta, solo voy a preparar mi hoja porque vamos a estar, ya vamos a empezar con un ejemplo de gramática. ¿Verdad que a la larga, pues lo mejor es que todo esto lo veamos con ejemplos? No hay nada mejor que ver todo este tema con ejemplos. Bien, entonces nosotros, la entrada o por decirlo así, nuestra expresión regular a nivel ya de análisis sintáctico es la gramática, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener bien en claro que tenemos que eh, hacer una gramática. ¿Para qué? Para que nuestro análisis sintáctico eh, pues corresponda, ¿verdad? Otro tema bien importante que tenemos que tener en cuenta es lo mismo que decíamos nosotros en el análisis léxico. La gramática no acepta, ¿sí? La gramática solo es como un molde, solo que en este caso a nivel sintáctico, pero el que acepta a la larga será la tabla de análisis sintáctico, que a la larga es una especie, o bueno, no es una especie, es un autómata de tipo pila, ¿verdad? Entonces acá vamos a hablar ya no del autómata de pila, sino que ya de los métodos de análisis sintáctico que modelan por medio de un autómata de pila. Bien. Para no entrar más en detalle de lo que nos viene a continuación, de verdad, de los métodos de análisis sintáctico, vamos a ver qué es una gramática. Primero que nada, una gramática es un conjunto G o conjunto H, conjunto A, lo que quieran, que está compuesto por 4 elementos. Vamos con el primer elemento, VT. Es un conjunto finito, todo es finito en compiladores, ¿verdad? De terminales, ¿sí? Entonces, VT es un conjunto finito de terminales, ¿verdad? Entonces ahí, pues, ya tengo entendido que primero que nada va a ser finito y tengo un primer elemento que se llama terminales, ¿verdad? Entonces, ¿qué número puede ser? Puede ser 500, puede ser 5, puede ser 10, no sé. Entonces, el punto es que son finitos, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Vamos con el siguiente. VN. VN es un conjunto nuevamente finito de no terminales. Entonces, yo ya tengo dos tipos de elementos gramaticales dentro de la gramática, valga la redundancia, que son los terminales y los no terminales. Entonces, por el momento, pues lo dejamos ahí. Seguimos en la siguiente definición. T. Tenemos un conjunto finito de, siempre finito, ¿verdad? Siempre la palabra finito de producciones. Entonces, más adelante vamos a ver cómo armar producciones, pero quiere decir que yo voy a tener 10 producciones, 30 producciones, 50 producciones, dependiendo de la gramática que estoy haciendo. Y para un lenguaje ya de programación, pues tal vez unas 100, 500, unas 500 producciones, no lo sé, dependiendo de qué tan complejo puede llegar a ser el lenguaje, ¿verdad? Pero no, no son infinitos, ¿verdad? O sea, en algún punto se va a terminar la gramática. Y bien, otro tema en cuenta tenemos S. Dice, S pertenece a VN. ¿Quién es VN? Esto quiere decir que S es un no terminal, ¿sí? Un no terminal. El denominado símbolo inicial, ¿sí? Entonces, mucho ojo. Dice el denominado. El denominado. No dice los denominados, los símbolos iniciales, no, el símbolo inicial. Quiere decir, solo hay un símbolo inicial en la gramática.
Tengamos en cuenta eso, solo un símbolo inicial. En ningún punto voy a tomar en cuenta varios símbolos iniciales. Solo existe un símbolo inicial. ¿Y quién es ese símbolo inicial? No lo sé. Lo que sí sé es que forma parte de los no terminales. Es decir, el símbolo inicial es un no terminal. Entonces al final me dice que los elementos de P se ven de la siguiente forma. Vn, ¿sí? Vn, es decir, un no terminal, produce una cerradura de Kleene de terminales, unión no terminales, las n veces. Pero ¿qué dice? ¿Qué me indica la cerradura de Kleene? 0 veces. Quiere decir que puedo producir épsilon, ¿sí? Porque la cerradura de Kleene empieza en épsilon, ¿verdad? Empieza en 0. Entonces quiere decir que yo puedo tener esto también, ¿verdad? Varios símbolos gramaticales terminales o no terminales, lo que me indique a mí la cerradura, es decir, n veces. Y sucesivamente, ¿verdad? Esto lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Solo quiero ver que no hay problema. Bien, esto lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Qué me está indicando? Bueno, no es una convención, pero por lo regular, en mi caso personal, no sé, te puede que alguien lo escriba diferente, entonces no hay problema. Yo los no terminales los escribo con mayúsculas, ¿sí? No pasa nada si todo lo escribo con mayúsculas o todo con minúsculas, créanme que no pasa nada. Pero de mi parte, yo siempre voy a escribir los no terminales con mayúsculas, siempre. Ahora, los terminales los voy a escribir con minúscula, ¿verdad? Entonces, para que lo podamos observar y me vayan siguiendo en esta línea de construcción de gramáticas. Bien, entonces yo voy a tener S produce, esto es lo que me está diciendo esta flecha, S produce A, en este caso esta A es un terminal, ¿verdad? Porque está en minúscula. Entonces, estoy diciendo acá, S produce A, B, C y D. Pero mucho ojo, A es un terminal, B es un no terminal, C es un terminal y D es otro no terminal. Entonces, como son tanto B y D son no terminales, los tengo que definir. No lo sé, posiblemente puedo decir que D produce X. Es un no terminal, ¿verdad? Es un terminal, perdón. ¿Por qué? Porque está en minúscula. Y D me produce, digamos, me produce otro no terminal que sea R. Por ende, R me producirá, no lo sé, C. Y ya, esta es una gramática. Entonces yo digo, o sea, en las herramientas de generador, en los generadores de analizadores sintácticos se les tiene que indicar quién es el símbolo inicial, ¿verdad? Entonces yo puedo venir y aquí decir pues que mi símbolo inicial será eh, S, digamos. Entonces, S cumple con todo lo establecido. S es un no terminal y todos los conjuntos son finitos, si nos damos cuenta. Otro tema a tener en cuenta también cuando yo estoy construyendo gramáticas es que yo en ningún punto voy a tener algo así. A produce X, digamos. Es decir, un terminal no puede producir. Los únicos que producen son los no terminales, ¿sí? En ningún momento yo voy a producir, en ningún momento un terminal me va a producir algo,
sea, por algo es el nombre terminal, ahí finaliza. Entonces no deriva. Ya vamos a hablar qué es una derivación, pero esto no se realiza, ¿verdad? No lo tengo que ver de esta manera que yo voy a producir algo, cosas así, ¿verdad? Bien. Entonces, este es, pues, podría ser mi primer ejemplo de gramática, ¿verdad? No hay necesidad de eh, que yo tenga o que yo siga una nomenclatura al momento de las gramáticas. Lo que sí es que siga las reglas de gramática. Es que ahorita no hemos visto ninguna. Ahorita solo tiré. Yo estas producciones las tiré solo así, solo porque sí, se me ocurrieron. Pero existen reglas que hay que seguir para cuando yo estoy construyendo una gramática, ¿verdad? Entonces, ya vamos a hablar de ellas. Otro tema a tener en cuenta, por ejemplo, podría ser este. Digamos que R produce algo así, asterisco Z. El asterisco pues va a ser un terminal para mí, ¿verdad? O sea, no pasa nada. Yo sigo respondiendo o siguiendo mi ley de que tiene que ser mayúsculas. Pues un símbolo no puede ser mayúscula, así que yo lo tomo como un terminal. Eh, ¿Qué más voy a hacer? Bueno, aquí si nos damos cuenta es R produce AC, R produce asterisco Z. Ese está bien, o sea, yo lo puedo dejar así. ¿Verdad? Por mí no hay ningún problema que ustedes lo puedan dejar así o que yo lo deje así, no hay ningún problema. Pero pues también se ve este tipo de eh, gramática o este tipo de representación. Ponerle un OR. Entonces aquí lo que estoy diciendo es R produce AC o R produce asterisco Z, ¿verdad? Simplemente le coloqué un OR, ¿verdad? Entonces también es válido. Cualquiera de las dos representaciones serán válidas. En ningún momento, pues, voy a necesitar una sobre otra. O sea, no, siempre ambas serán válidas, ¿verdad? Entonces, me dicen lo mismo. Por lo regular, yo siempre escribo de esta manera, ¿verdad? Pero pues ustedes, si a ustedes les gusta así, pues tampoco hay problema. Lo que sí yo no recomiendo, aunque también es válido, es hacerlo de esta manera, sobre la misma línea. Primero, porque no se entiende. Y segundo, las gramáticas que ustedes van a construir son enormes, ¿verdad? Y para el análisis semántico, será intratable, o sea, esto es intratable para un análisis semántico. Entonces, siempre, pues, lo mejor es que si viene otra producción, utilicen la siguiente línea, ¿verdad? Bien. Eh, Aquí fueron tal vez las pinceladas de cómo construir una gramática. O sea, cuáles son el ejemplo fue cuáles son los elementos de una gramática, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo ya necesito modelar gramáticas que son necesariamente obligatoriamente tienen que tener ya respetar un lenguaje, ¿verdad? O ya me tienen que modelar un lenguaje, ¿verdad? Para ello, pues vamos a empezar a construir un pequeño ejemplo. Y siempre pues hago énfasis en el, en el ejemplo por excelencia, ¿verdad? Que pues es el que yo uso, o sea, pero no es que sea ese el único ejemplo, pero de mi parte, pues a mí me gusta mucho utilizar el siguiente ejemplo. Me gusta mucho este ejemplo. L produce L, ID o, ah, o ID. Donde si se dan cuenta en esta gramática solo tengo un símbolo inicial, que es el caso de L, y de igual manera solo tengo dos símbolos terminales, ¿verdad? El terminal coma y el terminal ID, ¿verdad? Entonces,
Es una gramática sencillita, pero pues me va a servir de mucho. Bien. Esta gramática, eh, voy a hacer una pregunta. ¿Qué tipo de cadenas o tokens eh, modela? ¿Qué tipo de entrada, estructura gramatical modela? Que ahí le pueden colocar en la sección de preguntas cuál es qué es lo que está modelando, cuál es una posible entrada de esta gramática. ID separados por coma. Excelente, gracias David. Muchas gracias. Es un ID separados por coma, ¿verdad? Entonces, puede ser, ¿qué es un ID? Pues esto, el ID, ya es una entrada de análisis léxico, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, nosotros vamos a contar con expresiones ya trabajadas a nivel léxico. El ID se va a encargar de eh, armar todo el léxico. Hay quienes que cometen el error de hacer algo así. Dígito. Armar, por ejemplo, los números acá a nivel gramatical, uno por uno. Y no, no es así, esto no se hace. O sea, esta es tarea del análisis léxico, pero ya en sintáctico yo ya no voy a armar esto. Entonces, el ID, aquí ustedes no van a estar armando que venga primero una letra, después tiene que venir cualquier letra, guión bajo o cualquier número, y tiene que venir N, o sea, esos temas ustedes ya no lo modelan en sintáctico. Entonces, eso está representado aquí con este ID. ¿Qué trae ese ID? No lo sé. ¿Qué sería mejor? ¿No sería mejor colocar? No. Bueno, depende. ¿Qué tipo de gramática? Ahorita vamos a ver un tipo de gramática que para la cual la solución que tengo en pantalla es la mejor. Si veo otro tipo de gramática, posiblemente lo que me estás comentando sea lo mejor. Pero con el ejemplo, con el caso que me estás comentando, hace falta algo. Lo que hace es que la, eh, la gramática que estás proponiendo sea errónea. Pero ya lo vamos a ver, ¿verdad? Por eso yo les decía, no es de tirar producciones. Hay que respetar ciertas leyes y reglas para construir una gramática. Bien. ¿Qué gramáticas es? ¿Qué es lo que está aquí aceptando? A, B, C, X1, X2, bar 1, bar 2, y así sucesivamente, ¿verdad? Eh, puedo poner que X. ¿Verdad? Básicamente identificadores seguidos, separados por coma, ¿verdad? Bien, mucho ojo. Solo eso estoy modelando. Es una pequeña gramática, pero solo estoy modelando, pues, esto. ¿Quién es el símbolo inicial? L, porque pues, solo L tengo, solo L va a ser mi símbolo inicial, ¿verdad? El conjunto es de 1. Si nos damos, si nos queremos, si lo queremos ver así, los, mi conjunto Vn, que sería los no terminales, serán, es de L. Y mi conjunto de VT, que son los terminales, es coma ID, ¿verdad? Son mis dos, son mis dos terminales y mi único terminal es L. Por ende, mi símbolo inicial también es L. Voy a tomar un screen y vamos a graficar algo. Bien, vamos a graficar, vamos a hacer esta entrada ABC. O no lo vamos a hacer tan genérico, sino que vamos a poner X1, Y1, Z1.
para que no sea solo ABC. Entonces yo voy a tener esta secuencia de tokens. Supongamos que estos son los tokens, ¿verdad? No una cadena, ¿verdad? Obviamente, pues yo no me voy a poner aquí a definir X1 es un ID. A la larga, pues el análisis sintáctico lo que está viendo es solo esto, ¿verdad? ID, 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 básicamente. Es lo que está viendo el análisis sintáctico. Pero pues para que no sea tan robotizado, pues yo le pongo X1 las cadenas que representan, pero no es que el análisis sintáctico esté representando una cadena. Bien. Recordemos cómo hicimos nuestro método del árbol. De izquierda a derecha, de abajo para arriba, ¿verdad? Así fue como trabajamos nosotros el método del árbol. Espera, empecemos entonces. ¿Quién es el primer, quién es el, quién es el primer elemento de la entrada? ¿Alguien me puede decir quién es el primer elemento de la entrada que, que, que tengo yo aquí? Esta entrada. ¿Quién es el primer elemento? X1, correcto. Entonces viene X1, pero X1, ¿qué me representa? X1, ¿quién me representa? ¿Qué es X1? Es un ID, correcto. Es un ID. Entonces, yo voy a tener aquí X1, pero yo tengo entendido que pues X1 es un ID, ¿verdad? Entonces yo voy a tener acá, pero a la larga es un ID, ¿sí? Ahora bien, ¿qué producción? Aquí tengo la gramática. ¿Qué producción? La primera o la segunda. ¿Qué producción eh, puedo asociar con ID? ¿La primera producción o la segunda producción? La segunda, correcto. ¿Por qué? Porque dice L produce ID, ¿sí? Entonces le coloco L produce ID, ¿sí? L produce ID. L produce ID, ¿sí? Y ya. Solicito el siguiente token. ¿Quién es el siguiente token? ¿Quién es el siguiente token? Coma, correcto. El siguiente token es la coma. Entonces, coma. Voy a hacerlo un poquito más grande, solo para que lo podamos ver bien. No, este se va a quedar así. Siguiente token es la coma. Ahora les pregunto, ¿puedo asociar, hay alguna producción con la que yo pueda asociar L coma? ¿Primera o segunda producción? O no hay producciones que se pueda asociar yo L coma. Aún no. ¿Alguien más o alguien más puede decir? No hay. ¿Por qué no hay? ¿Por qué? La primera, ahí tengo un L coma. ¿Por qué no hay? Excelente, es L coma ID. Entonces, yo acá no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque yo tengo un L coma. Y la primera producción es L coma ID. ¿Sí? Y yo solo tengo un L coma. Bueno, como solo tengo L coma, solicito el siguiente token. ¿Quién es el siguiente token? ID. Correcto, el siguiente token es ID, en este caso Y1. Y1.
Ahora sí, tengo un L, ID, ¿sí? L, ID. ¿Quién es ese L, ID? Es la primera producción. Esto es la primera producción. Entonces, eh, yo ya lo puedo asociar y decir, bueno, L produce L, ID, ¿sí? Y ya, de izquierda a derecha, de abajo para arriba, ¿sí? Bien. Solicito el siguiente token. ¿Quién es el siguiente token? ¿Quién tengo yo como siguiente token? La coma. Vuelvo a tener L, y vuelvo a decir, esto lo voy a poner en otro color, ¿no? Esto, esto no es aceptado. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando una coma ID. O sea, L, ID estoy esperando. Y aquí solo tengo L, Ah, bueno, entonces solicito el siguiente token. ¿Quién es el siguiente token? En este caso es Z1, que a la larga me representa un ID. Entonces luego vuelvo a tener L, ID. ¿Sí? L, ID. Entonces, coloco el árbol y lo asocio con sus producciones o con lo que pues, está produciendo. Y nosotros nos dimos cuenta que pues ya no tengo más. Llegué al símbolo inicial, sí. Z era mi, perdón, L es mi símbolo inicial. Llegué al símbolo inicial, correcto, llegué al símbolo inicial eh, y doy por terminado. A la larga lo que están viendo es el árbol de análisis sintáctico, que es la salida del análisis sintáctico, ¿verdad? Doy por terminado esto. Mi símbolo inicial es el y llegué al final. Entonces, ustedes cuando generan el analizador sintáctico, la salida es lo que están viendo. Es un árbol. Y esta es la entrada al análisis semántico, ¿verdad? El árbol puede tener algunas variantes, puede ser un AST, o sea, no hay problema, le pueden poner el nombre que quieran, pero a la larga tienen que construir un árbol, ¿sí? Y mucho ojo, este árbol, eh, perdón, entonces el nodo raíz L el nodo raíz contiene L, ID, ¿sí? Eso es lo que contiene el nodo raíz. No contiene, pues, todo, sino que contiene L, ID. Luego, pues, la segunda L contiene otro L, ID, ¿sí? Y la última L contiene, ¿verdad? Básicamente es así. Y volvemos a ver que el recorrido es in orden. O sea, me voy acá para leer el primero paso por acá y después aquí y así sucesivamente, ¿verdad? Y pues vemos que me modeló esta cadena, este flujo de caracteres, IDs y todo, ¿verdad? Otro tema en cuenta que hay que observar, yo puse los IDs o las cadenas, mejor dicho, entre paréntesis. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, el análisis sintáctico no le interesó si es X1, si es Y1, si es Z1, lo que le interesa es que sea un ID, ¿sí? No que sea qué tipo, qué es, o sea, aquí no estamos haciendo tipos, aquí no estamos viendo si ya fue declarado, no, aquí estamos viendo un orden, ¿verdad? ¿Qué orden? IDs separados por coma, que a la larga es la estructura gramatical. Entonces, se ve claramente la tarea del análisis sintáctico.
Esta gramática está incorrecta, correcto, esa gramática está incorrecta. Ya vamos a estudiar por qué. Y ya vamos a ponerle nombres a todas las gramáticas, ¿verdad? Pero de hecho esta gramática tiene un gran, sí está incorrecta. Tiene un fallo por ahí. Tiene un fallo. Le hace falta una producción a esa gramática que me colocas para que sea correcta. Bien, entonces tenemos nuestra gramática. Ahora bien, aquí hicimos algo bien, bien interesante y nosotros no nos hemos dado cuenta. Y ahorita le vamos a colocar nombre a todo. Porque pues hicimos algo sencillo, pero en este caso hicimos, o estamos viendo tres conceptos claves. ¿Sí? El primer concepto es la derivación. ¿Qué es derivar? Derivar es decir, L produce tal. En este caso, L produce ID es una derivación. ¿Sí? Eso es una derivación. Entonces, por ejemplo, derivar es B produce X, D produce R, S, todo. O sea, todo cuando yo estoy haciendo una producción, eso es una derivación. ¿Sí? Eh, Otro tema a tomar en cuenta es la recursividad. Por ejemplo, vamos a hacer acá. Yo sé que una derivación es A produce B, Bx, digamos. Esta es una derivación. Cualquier producción que produzca, valga la redundancia, es una derivación. Incluso las que derivan en epsilon, ¿sí? Esa es una derivación. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa con esta? Esta es una derivación, ¿sí? Ahí estamos claros, ¿verdad? La derivación es producir. Básicamente son sinónimos. Cuando yo produzco, yo derivo, básicamente. Entonces, esto es una derivación. Entonces, acá también estoy haciendo una derivación, pero mucho ojo. B produce H, produce B. Es decir, B se está produciendo a sí mismo. ¿Eso qué es? Pasa cuando yo estoy llamando, cuando una función en programación se llama a sí misma? ¿Cómo se llama eso? Recursividad. Correcto. Esto es una recursividad. Entonces, esto es derivación, esto es recursividad, ¿verdad? Un tema es derivación y el otro tema es recursividad. O sea, la recursividad es una derivación, sí, pero hacia él mismo, ¿verdad? Esa es una recursividad. Ahora bien, ¿qué pasa con esta producción? Vamos a ponerle aquí C, solo porque no tengo C. Y aquí D. Y aquí le voy a poner D. C produce, porque X es H, vamos a poner Y. Aquí vamos a poner la D, no importa. Esto es recursivo, ¿verdad? C produce C. Es recursivo. ¿Sí? ¿Lo vemos todos? Es recursivo, se está llamando a él mismo. Pero ahora bien, la recursividad, por decirlo así, ¿dónde se encuentra? ¿Izquierda o derecha? ¿Está al tope de la izquierda o está al tope de la derecha? Es tope de la izquierda, entonces esta es una recursividad por la izquierda. Eso quiere decir que tenemos un sinónimo.
Quiere decir que esta es recursiva por dónde. ¿Por dónde está la recursividad en esta producción? Por la derecha. ¿Sí? Entonces son 4 conceptos que tenemos que tener en cuenta. La derivación, bueno, son 2 a la larga, derivación, recursividad, pero cuando yo estoy hablando de recursividad puedo ser por la izquierda o por la derecha. A la larga, por la izquierda son las gramáticas de tipo LR y por la derecha son las gramáticas de tipo LL. ¿Sí? Y ahora COP trabaja por la izquierda, LR. Entonces, en sus proyectos, ¿y cuál es la diferencia? Depende del tipo de compilador que están haciendo. Por ejemplo, si ustedes están utilizando COP, la gramática tiene que ser recursiva por la izquierda, así, de esta manera. Claramente la recursividad por la izquierda. Si lo hacen por la derecha, les va a dar problema o posiblemente no funcione bien. ¿Cuál es el momento de la operación? La recursividad, ¿verdad? En este caso, aquí lo vimos. ¿Se dan cuenta? La recursividad se va por la izquierda. El árbol, si nos vemos de raíz a hojas, el árbol se fue a la izquierda. Y esto es el LR. Esta es la gramática de tipo LR. Esta es la que usa muchos generadores. Bison, COP, no sé si, no sé si JSON también creo que lo usa. Son pocos los que usan LL, recursiva por la derecha. ¿Por qué? Porque el LL es más difícil. Eh, esta recursiva, al igual que en Prora, tiene un estado para no enciclarse. No tiene estado. Bueno, y sí una forma, ya la vamos a platicar. Un estado como tal, a nivel sintáctico no se manejan estados, ¿verdad? Entonces no es como que exista algo, una bandera que diga, ya no me enciclé, no, o sea, no existe eso, ¿verdad? ¿Cuál es la recursividad más eficiente? Me atrevería a decir que por la izquierda es la más eficiente. Tal vez en sintáctico no se mira, pero en semántico sí. En semántico sí se mira, ¿verdad? Entonces en semántico sí tenemos que tener en cuenta que lo mejor es hacerlo por la izquierda. Entonces, mucho ojo. Si yo voy a, por eso es importante. eh, Vamos a traer a colación vamos a ver. Aquí está. Está su definición. Aquí está. Eh, Ops es un sistema que genera parsers LALR, ¿sí? LR, es decir, gramáticas recursivas por la izquierda, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a usar COP, de esta manera la gramática, ¿sí? De esta manera, recursiva por la izquierda. ¿Por qué? Porque es una gramática LR, ¿verdad? Entonces, eh, COP lo que hace es genera este árbol, o lo que hace es la tabla que pueda generar este árbol, ¿verdad? Y sucesivamente. Recordemos muy bien. Si me voy por el parser, eh, dependiendo del tipo de parser, así va a ser el tipo de, eh, así va a ser el tipo de análisis semántico y posteriormente la generación del código intermedio.
¿verdad? Entonces, por eso hay que saber bien qué herramienta estoy usando para que repercute, porque repercute hasta las siguientes tres fases, ¿verdad? O las tres fases que posteriores. Dos fases posteriores y sucesivamente. Bien, entonces le hemos puesto nombre. ¿Eh? Código tres direcciones está hasta la mitad del curso de Compi 2, ¿verdad? Bien, entonces ya regresamos al punto y a veces ese es mi conflicto interno que tengo yo con el pensum de la carrera, es que en lenguajes no vimos gramáticas. En lenguajes no estamos preparados para hacer gramáticas. Entonces, hay que esperarnos un poco y borrón y cuenta nueva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos temas, ¿cómo se hace la recuperación de errores? Existen técnicas, cuatro técnicas, si no estoy mal, para recuperación de errores. A ver, eh, modo pánico, producciones de error, eh, son tres, pero hay distintas. No podemos hablar de recuperación de errores si no hemos visto tablas de análisis sintáctico. Entonces, por lo regular, yo doy recuperación de errores hasta final del curso. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo funciona una tabla de análisis sintáctico. Si no, no sabemos cómo funciona una tabla, mucho menos vamos a saber cómo recuperarnos de un error. Son tres técnicas, cuatro, vamos a ver. Les confirmo mejor porque no quiero aquí hablar cosas que sinceramente no me acuerdo. Modo pánico, producciones de error, hay otro. Pánico, producciones de error. Ay, no me acuerdo. Ahora no me acuerdo. Pero el mejor método para recuperarse de un error es el modo pánico. Ah, modo pánico, producciones de error, y el último es suplantación de cadena, creo que le llaman. Algo así. El último no muy me acuerdo su nombre, pero pues intenta adivinar qué es lo que tenía que haber venido. El mejor es modo pánico, que a la larga es descartar uno por uno los elementos que van entrando tanto en la cadena como, o la entrada como en la pila, ¿verdad? A la larga estos se, se, se comportan como algoritmos de pila, entonces, autómatas de pila, entonces descarta elemento por elemento en la pila. Parcial será el 25, sábado 25. Entonces, pues, ahora ya le colocamos nosotros nombres, ¿verdad? Y lo que estábamos viendo acá es la gramática LR, la gramática LR, este tipo de gramática, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer más acá? Pues bueno, podría incluso colocar, por ejemplo, eh, que en lugar del ID sea un más. Ah, bueno, entonces a la hora ya no voy a tener un más, voy a tener un ID. Pero ya no voy a tener una coma, voy a tener un más. ¿Les hace conocida esta operación? Una suma. Podríamos tener, entonces, ¿cómo sería esto? Pues lo único que hacemos es, veamos todo. Bueno, la gramática no, porque ya la gramática cambió. Em, de esta manera. Ahora es, ¿cuál era la cadena? H1, H2, H3, H1 más H2 más
H3, ¿verdad? Y aquí es H1 y es un más, es H2, H2, aquí es un más y aquí es H3. Y ya tengo una pequeña gramática de sumas, ¿verdad? Entonces aquí ya, eso es lo que a veces no comparto, ¿verdad? Que a veces se adelantan con el contenido del curso y, y pues no, a veces pues yo como yo sé que los de sistemas pues sacan la tarea, ¿verdad? Pero hacen cosas que a veces ni sabemos que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, bien. Entonces yo ya tengo aquí mi gramática de suma, ¿verdad? De hecho, la eliminación de la recursividad lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar las leyes y vamos a estudiar por qué se tiene que eliminar, ¿verdad? Y el por qué se usa la derecha también, ¿verdad? Aquí vamos a ver por qué, pues ya vimos que la derecha es LL, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué. Por eso les dije, vamos a pasar unas 3 clases viendo gramáticas. Esta es la primera, pues faltan todavía 2 más. Puras gramáticas, viendo las leyes y todo el tema de gramáticas. Bien. Entonces, si se dan cuenta, solo sustituí la más por la coma por el más y ya tengo una suma. Siempre de izquierda a derecha, de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque así dicta el LR. Así dicta la gramática LR. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Así dicta la gramática LR, ¿verdad? De izquierda a derecha, de abajo para arriba. Ahora bien, antes de seguir, vamos a traer a colación estas 2 gramáticas que acabamos de hacer. Esta y esta. Bien, tenemos estas 2 gramáticas muy similares. ¿Por qué son similares? Cumplen esta forma. A produce A alfa o beta. Donde A es L, A, perdón, A es L, aquí el no terminal que está produciendo, A es la recursividad, aquí está. Alfa es todo lo que acompaña la recursividad, en este caso es más ID y en este caso es coma ID. Y beta es la opción de abajo. Señores, damas, lo que están viendo es la forma estándar de la recursividad por la derecha o la forma estándar de la gramática LR. Estas 2 producciones son como pueden modelar cualquier gramática de tipo LR. Entonces, cuando ustedes trabajan una gramática de LR, tienen que cumplir con esta forma. A produce a alfa o beta. Esta es la forma que tienen que seguir, ¿verdad? Cuando estamos haciendo gramáticas recursivas por la izquierda o gramáticas LR, ¿verdad? Si nos damos cuenta, acá es lo mismo. A es L, aquí está A, aquí está L, alfa es todo lo que acompaña, en este caso más ID, para este coma ID, beta es lo de abajo, ¿verdad? ¿Cómo podría haber otro ejemplo de esto? Yo necesito una gramática que diga int x, y, z, a, b. O sea, simplemente una declaración. ¿Cómo se podría ver en una gramática de este tipo? Siguiendo
la forma estándar de la gramática, LR, voy a decir, bueno, en este caso voy a tener D de declaración, digamos, coma, en lugar de alfa voy a tener coma ID, y en lugar de beta voy a tener int ID. Hagamos a colación esta gramática. Y voy a tener una cadena, digamos, sencilla, ¿verdad? No voy a colocarme algo tan complejo. Int x, int x, y, z. Entonces vamos a tener int x, y, z. Entonces, pues vamos a graficarlo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, pues vengo yo. ¿Cuál es el primer token? Es int. ¿Puedo hacerlo con int? No, ¿verdad? ¿Cómo se podría detener la recursividad cuando se detienen los tokens? Cuando los tokens ya terminaron y yo llegué a un estado, a un símbolo inicial, doy por concluido, ¿verdad? Así es como se detiene. De igual manera, este tema lo vamos a ver ya de lleno cuando estemos viendo las tablas de análisis sintáctico LR, ¿verdad? Que ahí sí ya vamos a entender y ver cómo funciona y en qué momento se termina todo, ¿verdad? Bien, entonces viene int. ¿Puedo hacerlo con int? No, ¿por qué? Porque yo estoy esperando int ID, ¿sí? Entonces, X, ahora sí, int ID, ¿quién es? ¿Quién es int ID? ¿Quién es int ID? ¿Qué producción modela? ¿Primera o segunda? Es D, ¿correcto? La segunda producción. Entonces, aquí ya tengo D, ¿verdad? Solicito el siguiente token. ¿Quién es el siguiente token? Es coma, ¿verdad? Coma. Tengo D, coma. ¿Puedo hacer algo con D, coma? No, no puedo hacer algo. Solicito el siguiente token. ¿Quién es el siguiente token? Es Y. ¿Quién es Y? Perdón, Y es ID. Ya tengo D, ID, que es la primera producción. Entonces ya lo coloco de manera para que lo produzca, ¿verdad? Entonces D produce D, ID. Vemos la recursividad por la izquierda. Y ya. Solicito el siguiente token. ¿Quién es el siguiente token? Es coma. Solicito el siguiente token. ¿Quién es el último? El siguiente token es Y, es Z, perdón. Z. Solicito ¿puedo hacer algo acá? De coma ID, correcto. Esto es D, la primera producción. La primera producción. Y lo asocio, ¿verdad? Básicamente está derivando una derivación que contiene una recursividad. ¿Y dónde está esa recursividad? Por la izquierda. Y ya. Este es el resultado del análisis táctico, ¿verdad? El árbol. Es recursivo por la izquierda, crece de izquierda a derecha, de abajo para arriba. Por eso es que el método del árbol se le conoce como el método del árbol de análisis sintáctico, pues, o sea, bien está basado en LR. Entonces, comparémoslo con nuestra forma estándar. Ah,
Comparémoslo con nuestra forma estándar. Esta es la forma estándar de la gramática. A es de, A es de, alfa es coma ID, beta es int ID. ¿Sí? Y ya, cumple con la forma estándar, solo que ahora ya estamos modelando una estructura gramatical de declaración de variables, ¿verdad? Entonces, el alcance de la forma estándar es total, ¿verdad? Es total al nivel sintáctico de LR, ¿verdad? Otro tema a tener en cuenta es lo siguiente. A la larga, lo que modela la forma estándar o lo que buscamos a nivel sintáctico, eh, ahí le produce el ID o ID. Habría que revisar los que producen a L, los que dan cabida a esta gramática. Por ahí puede ir el shift reduce. Porque esta porción de gramática, esta, de hecho, sería así, sin la L que tenés ahí. No sé si esa L forma parte de la gramática, pero pues sería sin esa L. Pero habría que revisar toda la gramática completa, porque puede ser que el shift reduce esté produciéndose arriba. Porque esa porción como tal está bien, pero puede que derive en algo, ¿verdad? Que sí esté produciendo un shift reduce, que a la larga no es tanto esta porción de gramática, sino que es completa porque hay algún punto en el cual se vuelve redundante, ¿verdad? Entonces es como que si yo tuviera algo así. Está bien, va. Pero arriba yo tengo un produce de X, pero abajo tengo un A produce de Y. Entonces, ¿dónde va a estar? O sea, aquí está aquí va a estar, esto es ambigüedad. O sea, no puedo tener, o sea, aquí tal vez va a dar ambigüedad, dependiendo del caso, pero va a marcar la ambigüedad aquí en lo más profundo del árbol, en la hoja, ¿verdad? No, no da la ambigüedad en la raíz, sino que da en la hoja. ¿Cuál es la hoja? Pues sería aquí, ¿verdad? Porque estaría yo básicamente teniendo esta opción. Entonces él va a decir por dónde me voy, porque los caminos son idénticos, ¿verdad? Entonces habría que ver toda la gramática, ¿verdad? Bien, entonces, por eso siempre se les dice, siempre yo les recomiendo, toda la gramática debe de ser de forma estándar. A produce A, alfa o beta, toda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así toda se va a construir de esta manera. Y pues así ya, esta manera pues no me tendrá problemas en ningún tema, ¿verdad? Entonces, podemos seguir nosotros complicando todo lo que necesitemos. Y siempre vamos a tener o vamos a caer en una forma estándar. ¿De qué? A produce A, alfa o beta. Siempre. Siempre vamos a caer en un A produce A, alfa o beta. Siempre. Siempre será lo mismo. En este caso, pues ya vimos declaraciones. Alguien puede decir, no sé, alguien puede venir y decir esto. Tal vez una pseudo matriz, ¿va? Digamos que puede ser n-dimensional. Puede ser así, pero después digo, no puede ser así. No, pues puede ser así. Básicamente, como les digo, n-dimensional, ¿verdad? Así. Bueno, entonces ustedes cómo van a hacer esta gramática, pues
Van a decir, bueno, yo voy a seguir la forma estándar que me enseñaron en Compi 1. ¿Y cuál es esa forma estándar? Pues es A, alfa o beta. Bueno, entonces voy a tener una matriz. ¿Quién es el primer elemento? El primer elemento siempre será beta. Aquí lo puedo ver. A eso iba, ¿verdad? Ya se me había ido el carro. A eso iba el primer elemento de esta lista, porque todos los compiladores a nivel sintáctico son listas. El primer elemento siempre es, el primer elemento de la lista siempre será beta. ¿Lo vemos? L produce ID es la segunda producción. L produce ID es la segunda opción. D produce int ID. Entonces quiere decir que básicamente como una inducción matemática. Si sirve para 1, sirve para n más 2, sirve para n más 3, quiere decir que sirve para n más n. Quiere decir que A produce beta es el primer elemento de la lista. Entonces, bajo esa premisa, yo digo que M o matriz num, aquí no será seguido de num, sino que será sigue la forma estándar donde M es mat, paréntesis, corchete que abre, num, corchete que cierra, eh, A sí vuelve a ser M y alfa es corchete que abre, num, corchete que cierra. Modelemos solo esta que no está tan grande. Modelemos esto. Miremos cómo se comporta el árbol. Entonces, el primer token es mat. Solo voy a copiar de acá para que no estar arreglando los. El primer token es mat, ¿verdad? Luego viene un corchete que abre. Luego viene un número, en este caso num es 1. El corchete que cierra. Traerlo hasta acá. Ahí está. Tenemos el primero, o bueno, en este caso es M. Solicitamos el siguiente token. ¿Quién es el siguiente token? Es el corchete que abre. ¿Puedo hacer algo? No. Solicito el siguiente token. ¿Quién es el siguiente token? Es un número. En este caso el número es 2. Solo lo coloco ahí por términos de ejemplo, pero pues en sí lo que me interesa es que sea número. Solicito el siguiente token. El token es corchete que cierra. Ya tengo M, corchete que abre, número, corchete que cierra. Puedo ya asociarlo. Y ya me da mi, mi resultado que estaba esperando. Recursivo por la izquierda. Gramática tipo LR. Respetando la forma de A produce A alfa o beta. ¿Verdad? Y ya. Sucesivamente. Y ya está. ¿Verdad? Incluso puedo venir e ir complicando esto. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, está bien, eso está muy bien, pero ahora quiero esto. ¿Por qué? Porque
simplemente porque quiero. Arrays dentro de arrays, ¿va? O puedo tener esto. Bueno, entonces seguimos nuestra forma estándar, pero ahora vamos a colocar una L. ¿Será esta L? Bueno, esta L será esta gramática. Solo que ahora no será iris, sino que vamos a ponerle número. ¿Verdad? Y ya. Seguimos nuestra forma estándar, no nos hemos separado. Entonces, hagamos, bueno, ya se va a seguir como que siendo un poquito más complicado todo este tema, pero ustedes se pueden imaginar cuál sería la salida de esto, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, la gramática fue recursiva por la izquierda, siendo una gramática de tipo LR, ¿verdad? Por aquí puse el título, ya lo quité, creo yo. Entonces es una gramática LR. Y así sucesivamente se puede ir complicando la definición eh, de la entrada como tal, ¿verdad? Hasta poder llegar a modelar un lenguaje de programación, ¿verdad? Entonces, eh, como yo les dije, es todo un arte venir y hacer una gramática, ¿verdad? No es sencillo, no es sencillo, pero si seguimos nuestras reglas, nos vamos a evitar muchos errores, muchos dolores de cabeza, ¿verdad? Entonces, con esto damos por concluido la clase el día de hoy. Tuvimos nuestro primer acercamiento con gramáticas. Entendimos qué es una gramática, cuáles son las reglas. ¿Cómo recomendarían analizarlo? Eh, todo es una lista, todo. De hecho, siempre hago un tema con un ejercicio cuando hago todo este tema de gramáticas, y el ejercicio es hacer un lenguaje de programación, o no hacerlo, o tratar de hacer una gramática para un lenguaje de programación, observándolo que todo el lenguaje es una lista. A la larga, todo el lenguaje va a ser una lista, ¿verdad? Entonces, lo mejor para empezar a hacer una gramática es que lo miremos todo como lista, ¿verdad? Todo. Entonces, si nos damos cuenta, los lenguajes a la larga, todos son recursivos. Ya vamos a hablar de eso en la siguiente clase, ¿verdad? La recursividad de los lenguajes como tal. Bien, entonces, la siguiente clase vamos a estar hablando ya con el tema de prórroga. De hecho, el día de hoy, el catedrático titular del curso nos envió una solicitud de prórroga, que ahí firmada por los estudiantes. Entonces, pues imagino yo que ya en su momento, a transcurso del día, nos vamos a poner de acuerdo. Ahora que, bueno, a la larga es una negociación, ¿verdad? Hay quienes pues solicitan más, hay quienes dicen menos, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, pues ya vamos a platicarlo, ¿verdad? Pero, pues, y ya en su momento se les estará indicando. Bien, entonces, sin más que agregar, pues el día de hoy pues ya vimos el primer tipo de gramática, que es la LR. Vamos a seguir viendo gramáticas LR en este, en este, pues, en este contenido, ¿verdad? Vamos a seguir viendo LR. No hemos visto a profundidad el LR. Tenemos que ver la precedencia de los operadores, cómo se forma o cómo se hace la precedencia a nivel gramatical, y vamos a hacer un ejercicio de la construcción de un lenguaje de programación a nivel ya de gramática, ¿verdad? Y pues me imagino yo que la siguiente semana nos queda el LL, ¿verdad? Que sería el recursivo por la derecha. Vamos a platicar de él, en qué caso se utiliza, para empezar ya de lleno con el LL1, ¿verdad? Entonces, que tengan un buen día y nos vemos el día jueves.